El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo encargado de segregar hormonas. Se distribuye por el organismo de manera similar al sistema nervioso, solo que, en este caso, lo hace mediante sustancias y no a través de impulsos nerviosos. A los órganos del sistema endocrino también se les conoce como glándulas. Existen dos tipos de glándulas: glándulas exócrinas, que trabajan liberando directamente las secreciones sobre el tejido interno o externo, y las glándulas endocrinas, donde las secreciones son liberadas directamente al torrente sanguíneo. Aquí es donde se alojan las hormonas y luego se distribuyen. Origen embrionario. En el embrión humano, el desarrollo del sistema genital atraviesa por dos etapas, que es la etapa indiferenciada desde la fecundación hasta la séptima semana, solo en embriones masculinos, o en femeninos desde la novena a la décima semana. La etapa diferenciada es el momento en el cual se producen los cambios que llevarán el desarrollo del sistema propio de cada sexo. En los genitales internos indiferenciados se incluyen las gónadas indiferenciadas, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Las gónadas indiferenciadas se forman en el espesor de la cresta genital, la cual deriva del mesodermo. Esta gónada indiferenciada está rodeada por una capa de células que tapiza el celoma intraembrionario y que recibe el nombre de epitelio celómico. Desde esta capa de células se pueden observar proliferaciones celulares que penetran en el espesor de la gónada indiferenciada a manera de tabiques y que constituyen los cordones sexuales primarios. En esta gónada indiferenciada también arriban células que se originan en la pared del saco vitelino y que son las células germinales primitivas. En los genitales internos indiferenciados se incluyen las gónadas indiferenciadas, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Las gónadas indiferenciadas se forman en el espesor de la cresta genital, la cual deriva del mesodermo. Esta gónada indiferenciada está rodeada por una capa de células que tapiza el celoma intraembrionario y que recibe el nombre de epitelio celómico. Desde esta capa de células se pueden observar proliferaciones celulares que penetran en el espesor de la gónada indiferenciada a manera de tabiques y que constituyen los cordones sexuales primarios. En esta gónada indiferenciada también arriban células que se originan en la pared del saco vitelino y que son las células germinales primitivas. Los conductos de Wolff se desarrollan en el espesor del mesonefros y se dirigen en sentido caudal hasta desembocar en la cloaca, y los conductos de Müller se desarrollan paralelos a los de Wolff, pero en una posición más lateral que estos. Los genitales externos indiferenciados son el tubérculo genital, los pliegues uretrales y los pliegues genitales. La etapa diferenciada comprende los cambios que sufrirán los componentes de la etapa indiferenciada para dar origen a las distintas estructuras del sistema en ambos sexos. La diferenciación en el sentido masculino inicia cuando la gónada indiferenciada se transforma en testículo, y para ello los cordones sexuales primarios darán origen al epitelio de los tubos seminíferos, incluyendo las células de Sertoli. Las células germinales primitivas se van a transformar en células de la progenie espermática, que al terminar su evolución van a dar origen a los espermatozoides. Y por último, el mesodermo de la cresta genital va a dar origen al intersticio testicular, donde podemos encontrar a las células de Leydig. Los conductos de Wolff van a persistir y desarrollarse para dar origen al epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y conductos eyaculadores. Los conductos de Müller van a atrofiarse, dejando solo derivados vestigiales. Los genitales externos van a evolucionar de la siguiente manera. El tubérculo genital dará origen al pene. Los pliegues uretrales se fusionan entre sí para constituir la pared anterior de la uretra peniana, y los pliegues genitales también se fusionan entre sí para dar origen al escroto. La próstata es un derivado de la porción vesicouretral del seno urogenital, es decir, del endodermo.
La diferenciación en sentido femenino inicia cuando la gónada se diferencia en ovario. Para ello, los cordones sexuales primarios atrofiarán y serán reemplazados por los cordones sexuales secundarios, que son también originados a partir del epitelio celómico, los que darán origen a las células foliculares. Las células germinales primitivas se transformarán en células de la progenie ovogénica, que al terminar su evolución darán origen a los ovocitos 2. Y por último, el mesodermo de la cresta genital va a dar origen al estroma ovárico. Los conductos de Wolff van a atrofiarse, dejando solo derivados vestigiales. Los conductos de Müller van a persistir, y de ellos van a derivar de la porción no funcionada las trompas de Falopio, y de la porción fusionada derivará el útero y el tercio superior de la vagina. Los 2 tercios inferiores de la vagina derivan de la porción pélvica del seno urogenital y del introito o vestíbulo vaginal. Deriva de la porción fálica del mismo seno. Los genitales externos evolucionan de la siguiente manera. El tubérculo genital da origen al clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan entre sí y se transforman en labios menores, y los pliegues genitales tampoco se fusionan entre sí y dan origen a los labios mayores. Las gónadas femeninas o los ovarios son un órgano par, aunque a veces puede faltar uno o puede haber varios ovarios accesorios. Se parecen en forma y tamaño en las almendras. Sus dimensiones son 4 por 2 por 1 centímetro. Están colocados a ambos lados del útero, abajo y detrás de las trompas uterinas. Cada ovario pesa alrededor de 3 gramos. Vascularización. Reciben ramas de las arterias ováricas o gonadales, ramas de la aorta abdominal y la rama ovárica de la arteria uterina. Relaciones. Cara lateral, con la fosa ovárica, peritoneo, tejido extraperitoneal y vasos obturadores externos. Cara medial, la trompa uterina y asas intestinales. Borda anterior. Aquí llega el mesovario y se halla el hilio ovárico, sitio por donde pasan los vasos y nervios del ovario. Polo superior, la trompa y el ligamento suspensor. Polo inferomedial, el ligamento útero-ovárico. Las gónadas femeninas o los ovarios son un órgano par, aunque a veces puede faltar uno o puede haber varios ovarios accesorios. Se parecen en forma y tamaño a las almendras. Sus dimensiones son 4 por 2 por 1 centímetro. Están colocados a ambos lados del útero, abajo y detrás de las trompas uterinas. Cada ovario pesa alrededor de 3 gramos. Vascularización. Reciben ramas de las arterias ováricas o gonadales, ramas de la aorta abdominal y la rama ovárica en la arteria uterina. Al ovario se le estudia la corteza y la médula. En la corteza podemos encontrar los folículos ováricos, como el primordial, el primario, el secundario y los folículos de Graf. Y en la médula encontramos tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. El folículo primordial es el más pequeño y menos maduro de todos. Es un conglomerado esférico de células compuesto por un ovocito primario pequeño, rodeado por una única capa de células foliculares planas adheridas entre sí por desmosomas. En esta imagen podemos observar los folículos primordiales, en donde la letra F señala las células foliculares, la letra N nos señala el núcleo del ovocito y la letra X nos señala el ovocito en el cual no se ve el núcleo. Durante cualquier ciclo menstrual concreto, alrededor de 50 folículos primordiales empiezan a evolucionar. Sin embargo, lo hacen en diversos momentos a lo largo del ciclo, por lo que en el ovario hay folículos en distintas fases de su producción. Los folículos primarios unilaminares están constituidos por un ovocito primario, cuyo núcleo es grande y tiene un aspecto vesicular, rodeado por una sola capa de células cúbicas foliculares. En esta imagen podemos observar con las letras FC las células foliculares, con la letra N los núcleos del ovocito y con la letra X el ovocito en el cual no se puede ver el núcleo. Los folículos primarios multilaminares se parecen a los folículos primarios unilaminares, salvo que en esta actividad mitótica de las células foliculares derivó en la formación de varias capas suyas alrededor del ovocito. Además, surge en otra capa de materia anamorfo, la zona pelúcida. Como vemos en la imagen, se ve una capa más grueso de células foliculares y podemos ver con las letras ZP la membrana pelúcida, con la N el núcleo del ovocito. Los folículos secundarios son semejantes a los folículos primarios multilaminares, excepto que los ovocitos primarios son más grandes.
La capa de células de la granulosa aumenta de espesor y entre ellas aparecen espacios llenos de líquido. Como podemos ver en la siguiente imagen, que la letra Fa representa el antro folicular y las letras Mg representan la membrana granulosa. Los folículos de Graf son reconocibles por su gran tamaño y por el hecho de que el líquido folicular se combina en un único gran compartimiento esférico cargado de líquido, el antro. Su pared está compuesta por varias capas de células foliculares denominadas membrana granulosa. En algún punto, otro agregado de células de la granulosa, que será el cúmulo óforo. Las tubas uterinas u oviductos están unidas al útero y se extienden hacia los ovarios, donde tienen un extremo abierto para la entrada del óvulo. El oviducto posee 3 capas: la mucosa interna, la muscular intermedia y la serosa externa. La mucosa del oviducto está muy plegada, lo que vuelve su luz muy intrincada. La capa muscular consiste en un músculo liso organizado en una capa interna bastante gruesa de fibras circulares y una capa externa más delgada de fibras longitudinales. Estas capas no están bien delineadas y no hay un límite preciso que las separe. Como podemos ver en la imagen, que con la letra MUS nos muestra la capa muscular, con la letra MUC nos muestra la mucosa, y con la letra L nos muestra la luz. El útero es un órgano hueco con forma de pera que tiene una pared gruesa y en el estado no grávido una cavidad estrecha. La pared uterina está compuesta por una mucosa conocida como endometrio, una capa muscular llamada miometrio y una cubierta externa o serosa que es el perimetrio. El endometrio corresponde a la mucosa uterina y consiste en un epitelio cilíndrico simple con células secretoras sin cilios y células ciliadas que cubren al tejido conjuntivo vascular en el que existen fibroblastos. El endometrio posee 2 capas, la capa funcional externa más gruesa que se desprende durante la menstruación y la capa basal más profunda que se conserva en ese momento y cuyo tejido está ocupado por la base de glándulas uterinas. En la imagen podemos observar con la letra SF que está la capa funcional. Con la letra SB podemos observar la capa basal. Con la letra VV podemos ver que son los vasos sanguíneos. Con la letra GI las glándulas endometriales. Y con la letra M que nos representa el miometrio. El miometrio consta de músculo liso dispuesto en 3 capas, la interna y la externa, longitudinales y la media circular. La capa circular intermedia está muy vascularizada por las arterias arqueadas y muchas veces recibe el nombre de estrato vascular. En la siguiente imagen podemos ver abundantes vasos sanguíneos y plexos venosos y linfáticos, haces musculares con orientación circular o espiralada. El perimetrio es la capa más externa o serosa, es una parte del peritoneo visceral que recubre incompletamente el útero. Lateralmente forma 2 anchos pliegues que constituyen los ligamentos anchos uterinos. Anteriormente cubre la vejiga urinaria y forma un fondo de saco vesicular. Posteriormente cubre el recto y forma un profundo saco llamado fondo de saco rectouterino o saco de Douglas. La vagina es una cubierta fibromuscular dotada de 3 capas y situada entre el vestíbulo y el útero. Una de las capas es la túnica mucosa, revestida por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, cuyas células poseen receptores para los estrógenos. La túnica muscular está compuesta por células de músculo liso de tal manera que los haces superficiales longitudinales se entremezclan con los haces dispuestos en sentido más circular cerca de la luz. Y la túnica serosa, que está constituida por un tejido fibroelástico denso que fija a las estructuras circundantes. En las gónadas femeninas, la hormona liberadora de gonadotropinas GnRH secretada en el hipotálamo controla los ciclos ováricos y uterino, estimula la hormona folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante y luteinizante son gonadotropinas secretadas por el óvulo anterior de la hipófisis. Controlan las funciones reproductoras como la producción de óvulos y el ciclo de la menstruación. La folículo estimulante FSH inicia el crecimiento folicular, donde las células granulosas del folículo captan los andrógenos y los convierten en estrógenos.
La luteinizante LH estimula el crecimiento del folículo ovárico necesario para la ovulación, estimula la producción de andrógenos por parte de las células teca de los folículos en desarrollo. En la glándula mamaria se produce la prolactina, que estimula la producción de leche secretada por la adenohipófisis, con ayuda de la progesterona y los estrógenos. La síntesis, secreción y eyección de leche son conocidas como lactación. Se asocian con el embarazo y el parto. La progesterona por células del cuerpo lúteo coopera con estrógenos en preparación y mantenimiento del endometrio para la implantación de un óvulo fecundado, así como la preparación de las glándulas mamarias para la secreción de leche. El estrógeno es secretado por los folículos ováricos, que promueve el desarrollo y los caracteres sexuales femeninos y de las mamas. Incrementa el anabolismo proteico. La inhibina es secretada por células granulosas de folículos en crecimiento y por cuerpo lúteo luego de la ovulación. Inhibe la secreción de folículo estimulante y luteinizante. La relaxina es producida por el cuerpo lúteo durante cada ciclo menstrual. Relaja el útero inhibiendo la contracción del miometrio. Durante el embarazo la placenta produce más. Gónadas masculinas. Las gónadas masculinas o los testículos son órganos pares que se encuentran ubicados fuera de la cavidad abdominal, suspendidos en una bolsa de piel llamada escroto. El testículo izquierdo por lo general está colocado 1 centímetro más abajo que el derecho en el saco escrotal. Miden entre 4 y 8 centímetros de longitud y entre 2 y 4 centímetros de ancho, y pesan 40 gramos aproximadamente. Vascularización. Recibe su irrigación a través de 3 arterias. 1. La arteria espermática, rama de la aorta abdominal. 2. La arteria diferencial, rama de la arteria vesículo-diferencial, que a su vez es rama de la hipogástrica. 3. La arteria funicular, rama de la arteria epigástrica, que a su vez es rama de la ilíaca externa. Relaciones. Sus caras medial y lateral y su borde anterior se hallan cubiertas por una serosa llamada vaginal. Lateralmente está el epidídimo, que muestra en su parte superior el apéndice sesiil de Morgagni. Las venas testiculares van a un plexo venoso llamado pampiniforme, que rodea la arteria testicular y llega hasta la pared posterior del abdomen. Gónadas masculinas. Las gónadas masculinas o los testículos son órganos pares que se encuentran ubicados fuera de la cavidad abdominal, suspendidos en una bolsa de piel llamada escroto. El testículo izquierdo por lo general está colocado 1 centímetro más abajo que el derecho en el saco escrotal. Miden entre 4 y 8 centímetros de longitud y entre 2 y 4 centímetros de ancho, y pesan 40 gramos aproximadamente. Vascularización. Recibe su irrigación a través de 3 arterias. 1. La arteria espermática, rama de la aorta abdominal. 2. La arteria diferencial, rama de la arteria vesículo-diferencial, que a su vez es rama de la hipogástrica. 3. La arteria funicular, rama de la arteria epigástrica, que a su vez es rama de la ilíaca externa. Las gónadas masculinas son órganos que tienen 2 funciones importantes en este sistema: la producción de células germinales masculinas y la secreción de hormona sexual. Estas funciones en el órgano ocurren en estructuras específicas: los túbulos seminíferos, que participan en la formación de las células germinativas, y las células intersticiales o de Leydig, que producen la hormona masculina, testosterona. En un órgano del cuerpo, el estroma son los tejidos de sostén, que no aportan funcionalidad específica al órgano. El estroma está compuesto por tejido conjuntivo que comprende una cápsula de la cual parten tabiques y tejido intersticial. La cápsula testicular está compuesta por 3 capas. La primera y más externa es la túnica vaginal, formada por una sola capa de células mesoteliales, separadas de la capa media por una membrana basal. La capa media es la túnica albuginea, formada por tejido fibroso denso con algunas células musculares lisas aisladas. La más interna, túnica vasculosa, está compuesta por redes de vasos sanguíneos, incluidas en tejido conjuntivo laxo. En la parte posterior del órgano, la cápsula se engruesa formando el mediastino testicular.
a partir del cual se extienden en forma radiada tabiques fibrosos, que dividen al órgano en numerosos compartimientos piramidales. Los lobulillos testiculares, cual parten tabiques y tejido intersticial. Cada lobulillo puede presentar de 1 a 4 túbulos seminíferos, entre los cuales se encuentra un tejido conjuntivo laxo, denominado tejido intersticial. El parénquima del testículo lo forman los túbulos seminíferos y las células intersticiales o de Leydig. Los túbulos seminíferos están separados del tejido intersticial por un tejido limitante, que incluye la clásica lámina basal más una malla de fibras colágenas y células aplanadas denominadas células milloides. Por cada lobulillo testicular hay de 1 a 4 túbulos seminíferos. La pared de los túbulos está constituida por un epitelio de tipo estratificado, en el que se observan dos clases de células, las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Las células de Sertoli son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen y están apoyadas sobre la lámina basal multiestratificada gruesa del epitelio seminífero. Son las células de sostén para los espermatozoides en desarrollo que se adhieren a su superficie. Funcionan gracias a la acción de la testosterona y de la hormona folicoestimulante. Las células de Sertoli constituyen el verdadero epitelio del túbulo seminífero. Las células espermatogénicas comprenden varios tipos morfológicamente diferentes: espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Estos distintos tipos morfológicos no son distintos tipos celulares, sino estadios continuos del proceso de meiosis y de diferenciación de las células germinales masculinas. En el tejido intersticial ubicado entre los túbulos seminíferos se encuentran las células de Leydig, que representan la parte endocrina del testículo, dado que sintetizan y secretan la hormona masculina testosterona. Las células de Leydig se encuentran en grupos pequeños muy irrigados por capilares. En este tejido se observan distintos tipos celulares y una rica red de vasos sanguíneos y linfáticos. En las gónadas masculinas, la hormona liberadora de gonadotropinas GnRH promueve la liberación de hormonas folículo estimulante y la luteinizante de la hipófisis anterior, que a su vez estimulan a los testículos. La folículo estimulante actúa en forma directa estimulando la espermatogénesis y actúan sobre las células de Sertoli estimulando la secreción de la proteína ligadora de andrógenos. La luteinizante estimula a las células de Leydig, localizadas entre los túbulos seminíferos, a secretar hormona testosterona. La testosterona es la hormona esteroides que se sintetiza en los testículos a partir del colesterol. Desarrolla el aparato sexual masculino y de los caracteres sexuales secundarios, como la voz, el vello pubiano, etc. Desarrollo de la masa muscular y masa ósea. La inhibina es la hormona proteica inhibitoria sobre la secreción de folículo estimulante por parte de la adenohipófisis. Si la espermatogénesis ocurre de forma lenta, se libera menos inhibina y se secreta más cantidad de folículo estimulante. Los andrógenos son hormonas anabólicas que promueven la síntesis proteica y tienen efectos en el cuerpo como las características sexuales primarias y secundarias, además de participar en la gametogenia. Son responsables de la diferenciación de genitales masculinos en el desarrollo embrionario y de su crecimiento durante la pubertad.